En este video voy a revisar los temas de los 6 Robots Master del primer Mega Man y destacaré aquellos recursos musicales que más se repiten, otros que me parecen interesantes y algunos que simplemente me gustan, con el fin que sepas cuál de ellos puedes aplicar en tu próxima composición, o simplemente para que te entretengas un rato y rememores tu infancia. El Mega Man rockero de la miniatura es obra de Alejandro Baricot. Pueden seguirlo en Instagram como Veretor Artist y también visiten su perfil en ArtStation. Apoyemos a los artistas independientes. A Manami Matsumae se le encomendó la tarea de componer el soundtrack de un nuevo proyecto, protagonizado por un robot cuyo único enfoque era su norte. Sin importar quién esté delante suyo, seguiría su camino sobrepasando cada obstáculo con la ayuda de un arma, finalizando su recorrido enfrentándose al jefe del stage. Si te dan tal descripción, lo primero que piensas es que el soundtrack debe ser lo suficientemente activo como para que acompañe un camino lleno de acción y desafíos. Por ello, el tempo de estos 6 temas ronda entre los 120 y 150 bits por minuto. Lo siguiente a tener en cuenta al componer es la tonalidad, el color y la sensación general que queremos darle a cada pieza. En términos muy amplios podemos decir que un tema suena feliz si componemos en tonalidades mayores, o triste si lo hacemos en tonalidades menores. Yo siempre tuve la impresión que todas las obras de la saga clásica tenían un tono melancólico, pero grata fue mi sorpresa cuando analizando los temas vi que habían tonalidades mayores con un sonido alegre. Y otros con un sonido más esperanzador y optimista. Bueno, son solo esos 2 temas porque los siguientes 4 ejemplares tienen una onda más melancólica como el de Fireman. O una combinación entre heroísmo y aflicción. La autora de estas obras se muestra flexible en este aspecto, y nos manifiesta que no es necesario llenar de sostenidos o bemoles la armadura para hacer temas épicos, yendo desde la tonalidad más sencilla hasta otras que ya dan un poco de miedo. Ahora, un rasgo en común que encontré en estas piezas es que 4 de ellas comparten una misma estructura, primera y segunda sección, más una que sobresale por las demás, una que te para la oreja apenas la escuchas y se siente casi como un tema aparte. Mientras tanto, el otro grupo tiene una estructura más sencilla, pero no menos genial, basada en 2 secciones. Un buen representante del primer grupo sería el tema de Fireman, la cual se compone por una muy breve primera sección que anuncia el ritmo general del tema, una segunda sección que sigue el ritmo de la primera, y la sección diferente con un sentimiento más melancólico. El segundo grupo es más chico y está conformado por los 2 temas restantes, el de Gutsman y el de Iceman. Este último con una primera sección de mayor duración que las demás, en la cual resaltan 3 canales de audio, uno que ejecuta arpegios, otro que simula el bajo y el último la melodía. Mientras tanto, la segunda sección cambia drásticamente de ritmo al anular los arpegios y solo quedarnos con los 2 canales de audio principales. A partir de acá, analizaré los temas en base a estos 2 grupos. Empecemos con el primero, el que tiene más representantes. Recordemos que en este grupo hay 3 secciones, primera, segunda, más la sección diferente. Hay que llamarla así. La primera sección se caracteriza por tener un mayor protagonismo en el bajo, con un ritmo que en su mayoría será el mismo durante la siguiente sección, basado en una sola nota que puede ser el 6º grado de la tonalidad, o con una vibra más resolutiva, enfocándose en el 7º grado, con un detalle final en las notas de la partitura que simula una abertura y da la sensación de 2 voces separándose, que finalmente se unirán en la siguiente sección.
En ambas situaciones, el canal del bajo tiene una mayor presencia. Asimismo, podemos enfocar este primer ritmo en la tónica, pero con un movimiento previo que anuncia su llegada. El tema de Fireman inicia con un grupo de semicorcheas que dibuja el acorde de Fa menor sostenido, la dueña de la tonalidad, para acabar en una sola nota, la tónica del acorde dibujado. Sin embargo, el tema que más me gusta en este apartado es el de Catman, al combinar ritmos frenéticos en ambos canales de audio. Figuras musicales constantes en la melodía, con un ascenso en la escala menor melódica que suaviza la transición al primer grado de la tonalidad, combinado a un ritmo de bajo enfocado en el quinto grado, ambos canales con la velocidad suficiente como para representar la agilidad de este personaje. Sobre la segunda sección, en este apartado hay dos caminos que podemos recorrer en cuanto a ritmo de bajo. El primero es aquel que sigue exactamente el mismo ritmo mostrado en la primera sección, como el tema de Bowman, que, a pesar de no seguir la misma nota, sí sigue el mismo patrón rítmico mostrado en la sección previa. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Lekman, a quien le llegó todo y creó su propio patrón rítmico en la segunda sección. Sea cual fuera el camino a elegir, siempre hay que jugar con distintos ritmos en el bajo, alternando entre figuras musicales de larga duración con otras no tan duraderas. Añadirle un silencio entre figuras musicales para mí le da un plus. O si quieres darle más color a la obra, puedes elegir un camino más estructurado y seguir el movimiento armónico de Catman. Este movimiento es muy interesante ya que se utiliza un acorde que no es de la tonalidad, pero no es cualquier acorde, es el quinto grado mayor del acorde que le sigue. Hablando más claro, el acorde que se forma acá es Si mayor. Este otro es Mi menor. Si contamos las notas musicales desde Mi, Fa, Sol, La, Si, vemos que Si es la quinta de Mi, y la función de la quinta es provocar la tensión necesaria para moverse al primer grado, por lo que en este compás se genera tensión para ir a este otro compás, y en este compás sucede lo mismo. Mi es el quinto grado de La, acorde que se dibuja en este compás, por lo tanto, también genera esa tensión. En conclusión, vamos de tensión en tensión para repetir la frase. Escuchen el efecto que genera este Si mayor. ¡Yo la siento, Bob Esponja! Es un descuadre que agrada bastante y le da un aire fresco al tema. Veamos la melodía. Hay distintos recursos que se utilizan como el de la bordadura, recurso que adorna el movimiento melódico y que está basado en colocar notas ajenas al acorde entre dos que sí pertenezcan a él. Podemos ver este recurso en el tema de Fireman, en la que estas notas no pertenecen al acorde que forman el compás y crean una especie de camino ascendente y descendente. Estas son notas que tienen una menor duración que la de los extremos. Nótese que la melodía se repite dos veces y en medio se aplica otro adorno musical llamado glissando, el cual consiste en ir de una nota a otra recorriendo todas las que estén en el medio. Recurso muy utilizado por Manami, en este caso, para denotar la transición de una octava a otra. Pasemos a la siguiente sección. Es mi favorita. Para mí, es la que más resalta y la que más se queda en mi memoria al recordar los temas de Mega Man. La sección diferente. ¿Qué recursos utilizar para que de alguna manera esta sección suene distinta y sea más fácil de recordar?
Empecemos desde la armonía. El tema de Catman tiene una muy genial transición, ya que después de quedarse en el primer grado, entra a esta nueva sección con un cambio de tonalidad a la relativa mayor. Suena un poco más heroica que la sección previa. También nos regala un movimiento armónico más estructurado que consta en comenzar con el quinto grado, volver al primero, iniciar la segunda parte en el séptimo y primer grado y regresar a la tónica mediante un ascenso cromático hacia la dominante, quien tendrá la tensión suficiente para resolver. Todo esto combinado a una melodía con figuras musicales de larga duración que contrastan con la sección previa y por ende logra destacar. Es una melodía más cantada. Otro detalle que me encanta de estas composiciones es cuando se añade un instrumento. En el caso de Bumpman, la sección diferente utiliza 3 voces en la que la primera voz recorre arpegios con un movimiento armónico de 2-1, con un último movimiento en ascenso cromático hacia el quinto grado del compás siguiente. ¿Cuál es mi sección diferente favorita? Sin duda, la de Fireman, con acordes en descenso desde el séptimo al quinto grado mayor, que acompaña también al descenso que canta la melodía. La estructura de cada compás es similar, es un copy-paste en donde en cada compás se desciende una nota en la escala, descenso comandado por la primera nota. La sección termina con un ascenso cromático hacia el quinto grado. Hago un pequeño corte para contarte que, si quieres apoyar al canal, tener acceso anticipado a los videos o ver todas las partituras que transcribo, puedes echarle un vistazo a mi página de Patreon. Y por supuesto, suscríbete a este canal para más contenido. Hasta acá ya terminamos con el primer grupo de 3 secciones por tema. Ahora veamos los 2 temas restantes que carecen de la sección diferente. El tema de Gutsman tiene una primera sección basada en el quinto grado de la tonalidad, con un ritmo de bajo no tan rápido que contrasta con el ataque de la melodía. La segunda sección cuenta con un ritmo basado meramente en el primer grado de la tonalidad, con ritmos en semicorcheas que alternan entre sol y su octava, junto a un silencio en medio que le da respiro a la secuencia. Casi al final, el ritmo tiene un movimiento armónico descendente, que se distingue entre los demás. Ya que el chip de sonido de la NES era limitado, ni un canal podía darse el lujo de no ser una completa muestra de dinamismo. El bajo, por más función de base y colchón armónico que en sí tenga, tenía unos ritmos muy pegajosos. Presten atención a este genial detalle. La autora juega con dar distintas voces a la melodía. Nos acostumbra a que todas las notas vayan en una misma dirección. Si se desciende, entonces todas las notas van hacia abajo. Si se asciende, entonces todas las notas suben. Pero hay un solo movimiento que contradice esto y que provoca una especie de separación en nuestra cabeza cuando lo escuchamos. Como si una sola voz se dividiera de repente en 2 que van en dirección contraria. En este compás, las 2 notas toman caminos distintos, mientras que una sube, la otra baja. Eso es lo que provoca esa sensación. El otro tema es el de Iceman, composición que también cuenta con 3 voces. Uno que representa el bajo y cuyo movimiento armónico se centra en el séptimo y primer grado de la tonalidad. Otro que recorre en arpegios los acordes que pega el bajo. Arpegio con notas en medio del acorde que lo adornan y generan la sensación de estar en una resbaladera o un deslizamiento sobre hielo. Por último, la melodía, que le deja el protagonismo al arpegio.
con notas que no interrumpen su ritmo y por ende no sobrecarga el oído del jugador. En medio nos topamos con otro ascenso cromático en terceras, que inicia desde el tercer grado de la tonalidad. Se siente una pausa repentina ya que pasamos de las notas continuadas del arpegio a un intermedio lleno de silencios. Espero hayas disfrutado este video y sobre todo lo hayas encontrado útil. Recuerda que puedes encontrar las partituras de este video y de todos los demás en mi página de Patreon. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales, las cuales te dejo en la descripción. Hasta la próxima.